es acerca de cómo transformar un diagnóstico y esta es la vuelta que tenemos que dar, pensar, cambiar del déficit a la diferencia, cambiar del límite a la posibilidad de construir y sobre todo cambiar desde un lugar pasivo, tanto la persona como el padre, en un posibilitador de transformar nosotros y la realidad. Creo, mi experiencia personal, que la discapacidad con la que nació, o el síndrome con el que nació mi hija, me obligó a aprender. Me obligó, y por lo menos así sentí, como una pasión de comprender, de entender no solo el síndrome, sino qué nos pasaba, qué pasaba y qué nos pasaba cuando la parálisis, el sufrimiento que en ese momento uno siente, ¿no? Y cómo que ese sufrimiento, que ese dolor, que ese diagnóstico no llegara a tapar que detrás de ese diagnóstico y de esa problemática tenía una nena, era una personita, era un manojito de vida que tenía que crecer, al cual yo tenía que traerlo al mundo de lo humano, porque uno los trae, y con toda esa carga que fui, me acuerdo en aquella primera entrevista, tuve la suerte de encontrar a un médico como fue Jean Antonio, que me quitó sufrimiento, dirían los españoles, me quitó hierro a la problemática y me habló de un futuro posible. Digo esto por la importancia de proyectar, por la importancia de creer que un hijo tiene un futuro y tener expectativas sobre eso, y que esa problemática, porque o el síndrome en cualquier discapacidad, no tapa y tiñe a toda la persona. Porque entonces nos olvidamos de ese ser, de esa particularidad, de esa diferencia que tiene esa persona cuando llega al mundo, y nosotros lo único que nos resuena es el síndrome o la problemática. Bueno, yo en realidad les quería contar, aparte de mi historia personal, que era un poco lo que me llevó fue lo que verdaderamente me hizo buscar y comprender y entender y sublevarme y enojarme con muchas prácticas políticamente correctas, donde desde te van diciendo no se puede, no se debe, porque así como hay gente que te alienta, después hay cantidad de lugares y donde uno transita, y en la cotidianeidad de nuestra vida no es tan fácil sobrellevarlo, porque la cantidad, desde la elección de un colegio hasta lo que fuere, uno va notando los límites, las barreras, y uno puede ir con todo el ímpetu, pero ahí se encuentra con la frustración. Ahí es donde uno, como comentaba ella, también se tiene que levantar del piso, porque se cae, otra vez se levanta, otra vez se cae, ¿no? Otra vez se levanta, y seguir adelante. Yo lo que les quería contar, porque a mí me alivió muchísimo, pero muchísimo, fue pensar que la discapacidad es una construcción social. Pero antes de llegar a este concepto de construcción social, y que hemos visto ayer como algo muy importante, la Convención en Derechos Humanos, ayer se desarrolló el artículo 12, que tiene que ver con la construcción de derechos en relación a que las personas con discapacidad van a tener más derechos, donde antes estaban inhibidos, a partir de los apoyos necesarios para poder ejercer ese derecho. El que antes estaba limitado fuera porque necesitaba un intérprete de lengua de señas, intérprete, no me sale en este momento, me estoy trabando, yo también me trabo, me agarra el déficit también,
el braille o lo que fuera. Yo hablaba con un papá y le decía, bueno, muchas personas a veces se acuerdan que ayer desarrollaron el artículo 12 de cómo se había ampliado la construcción de derechos en el Código Civil. Bueno, esto es muy importante. El otro señor habló sobre lo laboral, que también es otra de los puntos que la Convención desarrolla, y a mí lo que me interesaría complementariamente al final de la charla esta, pero voy a empezar por la historia, es el artículo 19 que tiene que ver con la autonomía, que es una herramienta importantísima conseguida a lo largo de los años. Yo lo que quería contarles, porque Silvia me dio... Silvia, te digo muy bien, no. Delia, perdón, que también no. Delia me dio el pie porque ella mencionó en diferentes momentos la historia. Yo lo que quisiera contar es la historia de la discapacidad un poco, pero no para ver, porque lo que permite la historia es ver de dónde uno viene, ver desde dónde uno está y cómo inclusive siguen vigentes aspectos o maneras de pensar la discapacidad con la cual uno tiene que enfrentarse, luchar, porque uno lo tiene impregnado. No es la sociedad solamente, uno reproduce en su cotidianidad, y la mayor lucha y la mayor revolución la tiene que dar uno en su manera de pensar y habilitar y permanentemente ampliar su campo cognitivo y decir, esta idea no, este sentimiento no, porque esto me está frenando y me está impidiendo conseguir mejores cosas para las personas con discapacidad en general. Bueno, les quiero contar. Hay 3 modelos fundamentales que aún hoy siguen, algunos se han, les diría moderado, pero siguen vigentes. 3 modelos fundamentales en la construcción de la discapacidad. El primero, en la antigüedad, ustedes saben que ha sido las personas con discapacidad, personas que han sido excluidas y con un disvalor social, en las cuales primero eran exterminadas, porque por ley, en Esparta, en Atenas, que son, ustedes piensen que nosotros somos occidentales y esa es la cultura que nos impregna, bueno, ellos tenían como costumbre, como eran predominantemente guerreros y porque esa era su manera de defenderse, bueno, las personas con discapacidad eran eliminadas. Bueno, es como bien... Vino, tal cual, vino un espartano y los tiraba, fue literal, los tiraba del monte de Taigueto. Esto sucedía, era normativa, y me pareció importante. ¿Vieron cuando el doctor hablaba de la cultura y de cómo te enseñan si haces pis o no en un baño o no? Bueno, esta incidencia, tenemos que darnos cuenta, porque esta forma de ver, así como se tiraba y era natural que se tirara una persona con discapacidad en el Taigueto, bueno, te enseñan desde chico lo que se tiene que hacer o no. Y esa es la forma en que se transmite la cultura, y también se transmiten ideas equivocadas acerca de las personas. Entonces, en la antigüedad existía esta aniquilación. Después, eso fue superado, se creía también que eran castigos divinos. Muchas barreras hemos tenido que ir lidiando y sacándonos de encima. Otra cosa que existía en la antigüedad era que las personas con discapacidad, el único derecho que tenían era a la mendicidad, es decir, a pedir. Esto, fíjense que tiene consecuencias inclusive en la actualidad, porque de la mendicidad, que son lugares pasivos, se llegó inclusive en la Edad Media a hacer un comercio, porque los chicos los tomaban, algunos hasta les llegaban a amputar extremidades para poder de esa manera pedir. Quiero decir que el ser humano tiene aspectos complicados, y ustedes saben los cuales hay que decir que está lo mejor del humano y lo peor, pero esto ha sucedido. Y luego viene otra etapa, que es después del el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, comienzan
lo comentó el otro día este muchacho que traía sobre lo laboral, la rehabilitación. En la época después de las guerras, hubieron muchas personas que quedaron con discapacidad y en ese momento surge la rehabilitación como una manera de recomponerlos, cuidarlos y volverlos al mercado productivo. La rehabilitación, lo que pasa es que luego esta rehabilitación empieza a ser, se toma como bien, en un principio muchas cosas pasan a ser generadoras de algo importante y después se cristalizan y terminan siendo no tan buenas porque el modelo médico toma el tema de la rehabilitación y queda instalada la persona con discapacidad desde el lugar del déficit y la asistencia. Pasa mucho tiempo y los movimientos del 70, movimientos sociales, empiezan a cuestionar esto y comienza todo este empoderamiento de los sujetos y comienza una etapa diferente donde se basa este cambio en el modelo social y en los derechos humanos. Segunda parte, vuelvo a decir, del siglo XX. Eran personas, muchas de ellas, que venían de la guerra de Vietnam y habían sido sujetos de derecho. Habían tenido y pierden estas posibilidades. Y acá se produce una diferencia importante entre aquella persona que ha nacido con una discapacidad y cómo la mirada social lo impregna y lo discapacita desde temprano, y por eso todos los padres tienen que pelear con esto, aquel que ya nació sin discapacidad y que pudo lograr determinados derechos en su vida personal y social. Esa persona, cuando lo pierde y por una lesión, esa persona, como viene con una historia, es mucho más fácil que pelee por esos derechos que perdió. Ahí se generan movimientos importantísimos que son los que comienzan a decir la discapacidad, nada, dicen nada de nosotros sin nosotros, en lo cual empieza a exigirle al Estado que haya políticas de inclusión. Yo necesito un vasito de agua. A ver, lo que les quiero comentar es que esto ha sido un proceso y que para llegar lo anterior a la convención y sobre lo que está basada la convención es sobre esta nueva manera de mirar la discapacidad y que la mirada social cuesta muchísimo tiempo transformarla porque en el imaginario social estamos armados de muchísimos prejuicios. Por eso es tan fácil, o fue más fácil, que aquella persona que tuvo derechos y lo perdió, lo pudiera pelear. Ahí es cuando se nota la diferencia de cómo la cultura te va aplastando, de cómo la cultura y la mirada social te va construyendo una identidad deficitaria, no porque lo sea, sino porque te lo imponen con esa mirada desvalorizante cotidiana. Entonces, ahí empezamos a ver, no, esto es cómo me miran, esto es cómo me están tratando. La discapacidad, entonces, no es tan producto solo del que tiene una problemática, sino de cómo es mirado. No es lo mismo que te miren desde el déficit que te miren desde la diferencia. Soy diferente, tuve esta problemática, necesito esta cosa, pero yo sigo siendo persona. A partir de este cambio, a partir de esto, surgen todos los que son los derechos sociales, laborales y económicos. Todos los derechos fueron replanteados a partir de esta lucha que dirigen y llevan adelante los veteranos de guerra en Estados Unidos. Bueno, Ayelén quiere participar de todas las maneras posibles. Bueno, les quería comentar, a ver, no los quiero dispersar y quisiera que esto
lo sintieran como algo que tiene que ver con ustedes, porque cada una de las personas que están acá y de lo que les estoy relatando, somos herederos de no solo de estas cuestiones que tienen que ver como sacar a una persona del lugar de la asistencia, sacar a una persona de la mendicidad, porque esto es lo que les cuento, no es ajeno y no es que pasó en el siglo pasado. Uno está, por lo menos en Buenos Aires, pasan los subtes y hay personas que muestran la discapacidad para que le den dinero. Esto ustedes lo han visto. A mí me ha pasado estar con un compañero de la red y que ahora es abogado para el comité en la ONU. Miren qué abogado tenía la red, pero estar parados en un cine y venir una persona y darle plata. Estaba por estar parado en silla de ruedas. Quiero decir que el cambio de la mentalidad, el cambio de nuestra manera de pensar lleva mucho tiempo y ha habido muchas personas, como entre otros ustedes, que hacen fuerza, que pelean, que están cada día tratando de que las cosas sean diferentes. Yo lo que quería transmitir es que la historia sigue presente, a veces con formas más más sutiles. Vos podés aniquilar a una persona, pero no solamente la podés aniquilar, también de una manera silenciosa, desvalorizándola, no permitiéndole o que sea un cero social o invisibilizándolo. Hay distintas maneras de que una persona no exista en la sociedad y sobre eso hay que pelearlo. Como decía el señor ayer en el ejemplo, que si los que venían decían dónde está el ciego y si no venían el palito, bueno, eso como eso, cantidad de cosas. Las charlas estas son tratan de provocar el pensamiento, de cuestionar, de darse cuenta de que no estamos solos y que no es solo un individuo el que creó y que tiene la problemática. Si uno puede pensar que la discapacidad es una construcción social, es mucho más aliviante porque te das cuenta que te criaron y te hicieron pensar que determinada cosa tiene que ser de determinada manera. Entonces, si para poder pensar que algo cambia, tenés que pensar algo imposible, que eso como lo ves no está bien. Y eso lleva mucho tiempo porque son muchos prejuicios que tenemos cargados en la espalda que los tenemos que modificar. La convención, uno de los puntos que a mí me interesaba y que lo quería desarrollar porque ayer desarrollaron el punto 12, es el punto 19 que tiene que ver con la autonomía, que antes se consideraba, y sobre todo para las personas, acá hay un grupo de personas con discapacidad intelectual, que indudablemente los apoyos son diferentes y necesitan más, ¿no? Más y diferentes, y a veces algunos a lo largo de toda su vida, pero sí pensando en cuáles son sus capacidades para poder ser apoyados. El apoyo puede ser de muy diferentes estilos, puede ser un acompañante, puede ser tecnológicamente, puede ser de muy diversas maneras. Eso se ve, se ajusta a la persona, pero se tiene que comprender, cambiar en la idea de autonomía. Autonomía no es poder solo, autonomía es tener los recursos y las condiciones facilitadas para que alguien pueda de esta manera sacarlo de la impotencia, porque uno de los problemas de la discapacidad es la impotencia. Entonces, volver potente a alguien y sacarlo de ese lugar de pasividad es darle los apoyos necesarios para que pueda, porque de la otra manera sigue siendo el poderoso el otro, cualquiera fuere, que te doy a vos que sos el que no podés, ¿no? Y sigue alimentándose el lugar del que puede contra el que no puede nada.